Vamos con el tema de endocarditis infecciosa. Es la infección del endocardio. Más comúnmente afecta las válvulas cardíacas, especialmente la válvula mitral. Los factores de riesgo incluyen enfermedad reumática, congénita o valvular del corazón, válvulas protésicas, uso de drogas intravenosas e inmunosupresión. Las etiologías son las siguientes: Staph aureus es el agente causal en más de 80% de los casos de una endocarditis bacteriana aguda. En pacientes con historial de uso de drogas intravenosas. El siguiente es Streptococcus del grupo Viridians, que es el grupo los patógenos más comunes para la endocarditis bacteriana subaguda del lado izquierdo, y son las que siguen a procedimientos dentales en válvulas nativas. También hay estafilococos coagulasa negativos, que son los más comunes organismos que infectan válvulas protésicas. Streptococcus bovis, que se asocia con una malignidad gastrointestinal y hay que realizar colonoscopía si se diagnostica Streptococcus bovis. La cándida y especies de Aspergillus suman la mayoría de los casos de endocarditis fúngica. Los factores predisponentes incluyen catéteres permanentes intravenosos de larga duración, malignidad, SIDA, trasplante de órganos y uso de drogas intravenosas. Síntomas constitucionales son comunes, como fiebre de origen no determinado, pérdida de peso, fatiga, y al examen cardíaco se revela un murmullo. La válvula mitral está más comúnmente afectada, produce una regurgitación mitral que la válvula aórtica en no usuarios de drogas intravenosas, y hay más involucramiento del lado derecho si son usuarios de drogas intravenosas, más en la válvula tricúspide que en la mitral y más en la mitral que en la aórtica. Los nódulos de Osler, que son pequeños y sensibles nódulos en los dedos y en las manos y en los pies. Las lesiones de Janeway, que son pequeñas hemorragias periféricas, como se ve en la figura A. Estas son las lesiones de Janeway, que es por embolización periférica en la planta del pie y que lleva a tener racimos de máculas eritematosas llamadas lesiones de Janeway. Y estas son las hemorragias en astillas. Las hemorragias en astilla se muestran en el aspecto distal de la uña y son causados también por émbolos de una endocarditis bacteriana subaguda. Vamos a verlos. La presentación de endocarditis. La mnemotecnia es from Jane y es fiebre, las manchas de Roth, los nódulos de Osler,
murmullo cardíaco, lesiones de Janeway, anemia, hemorragia ungueal en las uñas y émbolos. Las causas de endocarditis son endocarditis aguda es por Staph aureus en usuarios de drogas intravenosas o válvulas de protésicas. Strep pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae también. Subaguda son Streptococcus viridans en válvulas nativas y en procedimientos dentales. Los enterococos en infecciones de vías urinarias. Streptococcus epidermidis es Staphylococcus epidermidis en válvulas protésicas de prótesis. Streptococcus bovis con un daño o tumor gastrointestinal. También pueden ser por hongos. La variedad marántica o no bacteriana, que es por cáncer, tiene pronóstico pobre, o metástasis a las válvulas con émbolos que pueden causar infartos cerebrales. Las que tienen cultivo negativo, que incluye a los microorganismos de ASEC, Haemophilus parainfluenzae, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella, Coxiella burnetii, Brucella y Bartonella. Hasta acá son los ASEC. En el lupus eritematoso sistémico tenemos la endocarditis de Lipman-Sachs, que es un autoanticuerpo a válvula. El diagnóstico lo vamos a hacer guiados por los factores de riesgo, síntomas clínicos y los criterios de Duke, que vamos a ver en la tabla más adelante. La presencia de 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 menores, o los 5 criterios menores, todos ameritan el diagnóstico de endocarditis. Hay que obtener cultivos de sangre seriados de diferentes sitios antes de empezar una terapia antibiótica. Hay que hacer un hemograma con leucocitosis y que nos va a mostrar leucocitosis y desviación a la izquierda, aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva. El tratamiento empírico temprano es por vía intravenosa y se le administra a los pacientes con enfermedad aguda. La elección apropiada para la mayoría de los pacientes es vancomicina y gentamicina. Hay que modificar los medicamentos, los antibióticos, una vez que se conoce el agente causal. El reemplazo de válvula agudo a veces se necesita si ocurre una ruptura. El pronóstico para endocarditis valvular de prótesis es pobre y la profilaxis pre-procedimientos está indicada en pacientes con defectos o malformaciones cardíacas significativas como válvulas protésicas, enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada, en historia de endocarditis anterior, un corazón
trasplante de corazón con enfermedad valvular o procedimientos de alto riesgo como trabajo dental que involucre el tejido de las encías gingival o perforación de la mucosa, cirugía del tracto respiratorio que involucre la perforación de mucosas, cirugías gastrointestinales o genitourinarias en pacientes con infecciones genitourinarias o gastrointestinales activas, y se prefiere la amoxicilina como antibiótico de profilaxis. Para pacientes que son alérgicos a penicilina hay que usar cefalexina, clindamicina, acitromicina o claritromicina. Las complicaciones son déficit neurológico focal por isquemia embólica, por eventos cerebrales embólicos, infección metastásica, más común en el caso de abscesos esplénicos, fallo cardíaco causado por insuficiencia valvular y glomerulonefritis. Vamos a repasar los criterios de Duke para el diagnóstico de endocarditis. Los criterios mayores son un cultivo sanguíneo positivo para un organismo típico, ya sean 2 muestras extraídas en más de 12 horas o 3 de 4 en el curso de por lo menos 1 hora de diferencia. La evidencia en el número 2 de los criterios mayores tenemos la evidencia de involucramiento endocárdico, y esto se ve con una ecocardiografía transesofágica o al aparecer un nuevo murmullo. Y los criterios menores son, primero, factores de riesgo predisponentes o uso de drogas intravenosas, fiebre mayor a 38 grados centígrados, fenómenos vasculares como embolismo séptico, infarto séptico, aneurisma micótico, las lesiones de Janeway. Número 4, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nodos de Osler y las manchas de Roth. Evidencia microbiológica que no es un criterio mayor, pero que aún así es evidencia microbiológica. Y por último, hallazgos ecocardiográficos que son consistentes con endocarditis infecciosa, pero que no se pueden determinar como criterios mayores.